Así que de esa manera todos nos deleitamos en lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y el jueves continúan el grupo, ¿verdad, Tato y Marco? Sí, entonces los grupos de crecimiento, de discipulado sobre la vida de Jesús continúa entonces el jueves. Son dos grupos. Terminando esto, pararemos tal vez unas 3, 4 semanas y vamos a empezar un nuevo grupo. Entonces, en ese nuevo grupo vayamos pensando en amigos, familiares, hermanos que queremos invitar para que puedan aprovechar también ese estudio. Fantástico. Día del Padre. Día del Padre, un día que no, en verdad, en nuestro país es una celebración nueva. Recién oficialmente aquí en nuestro país se instauró en 1972, a diferencia del Día de la Madre que es desde comienzos del siglo pasado. Pero aquí en nuestro país el Día del Padre recién, ¿verdad? En 1972 el presidente Richard Nixon lo declaró como un día festivo el tercer domingo del mes de junio. Y esto nace porque en 1907 en West Virginia, en una de las minas más grandes de este país, hubo una explosión terrible. Dicen que ha sido la tragedia más grande que nuestro país ha tenido respecto a una, ¿cómo llamaríamos?, a una explosión de una mina de carbón de esta naturaleza. Murieron más de 400 personas. Más de 400 personas, de las cuales 250 o 280 eran padres, quedando entonces más de 1000 niños huérfanos de los padres. Fue así que el gobernador del estado al año siguiente pidió a la iglesia metodista de esa localidad que celebrara un culto para honrar a esos padres que habían fallecido. Y fue así entonces que todo el pueblo se congregó y recordó por primera vez, estamos hablando de 1907, se recordó un culto en memoria de todos esos padres. Lo cierto es que cuando pasaron los años, y esto se hacía cada año, entonces en otros estados empezaron a hacer lo mismo. Y como dije entonces, ya para 1972, prácticamente en muchos estados de nuestro país se recordaba en el mes de junio un culto para, diríamos, honrar a los papás. Entonces de ahí nace esta celebración, ¿verdad? Una tragedia que dejó huérfanos a más de 1000 niños, y de ahí entonces se empieza esta celebración que luego obviamente se traslada a otros países también. Y en buena hora, porque creo que cuando uno habla de recordar al papá o a los padres, uno tiene que pensar que los padres, o sea, los papás, al igual que las mamás, tienen una responsabilidad muy grande en la familia. Y cuando uno mira la Biblia, y esto es lo bonito de la Biblia, hermanos, la Biblia no es un libro. Una vez alguien me dijo, en verdad la Biblia tiene cosas muy bonitas, es como que si ocultara las cosas feas. Entonces yo le dije, eso lo dice porque jamás has leído la Biblia. Le digo, porque la Biblia no oculta las cosas feas, más bien como que hasta cierto punto no es que la realce, pero está todo. Porque la Biblia habla de personas normales, seres humanos normales, hombres y mujeres normales, con todas sus falencias, pero también con todas sus bondades. Eso es lo bonito del libro, de la Biblia. O sea, no es una novela, ¿no es cierto? Como muchas otras historietas donde tú te das cuenta rápidamente que todo es falso, todo es ficticio. La Biblia no. La Biblia tiene cosas tan reales que a veces tú dices, ¿cómo el Señor permitió que se escribiera todo eso allí? ¿No es cierto? En las Escrituras. Y es por eso que cuando uno mira, por ejemplo, los papás
en la Biblia, uno encuentra que hay una serie de papás en el Antiguo Testamento, no tanto en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento, papás que son muy buenos y papás que no son tan buenos, lamentablemente. Y en esta mañana rápidamente yo quiero mirar por lo menos a unos 3 o 4 papás del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que nos van a mostrar, a enseñar a los que somos padres lo que significa en verdad ser un papá, de acuerdo a lo que por lo menos la palabra de Dios a nosotros nos enseña. La idea con esto, hermanos, es motivarlos, inspirarlos a los que son padres y a los que van a ser padres, a ver la importancia de este privilegio que Dios nos ha concedido a los varones de ser papá, ¿verdad? Porque papá no es solamente reproducir. Hay un señor aquí en nuestro país muy conocido, un señor sumamente visible, que se jacta de tener 11 hijos, pero nadie sabe quiénes prácticamente son esos niños o esas niñas, porque lo ha tenido de diferentes personas y que por lo menos yo sepa, nunca he visto una foto de él con esos 11 hijos. Y a mí me parece que ese modelo reproductor no es necesariamente el modelo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. No es el modelo. ¿Verdad? Jactarse que tiene hijos por todos lados no es lo que la palabra nos enseña, sino que más bien nos enseña que la paternidad es lo que llamaríamos una característica que también refleja lo que Dios hace con nosotros. El primer papá que quiero mencionar es Job. Ahí en el libro de Job, en el capítulo 1, versículos 4 al 5, Job 1, 4 al 5, encontramos el primer ejemplo que quiero que veamos en esta mañana. El padre sensible a la vida espiritual de sus hijos. Job 1, 4 al 5, dice así, voy a leerlo rápidamente, dice: y solían sus hijos hacer banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían pasado en turno los días del convite, Job les mandaba llamar para purificarlos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y miren lo que dice acá. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. Ahora, cuando uno lee los primeros versículos del capítulo 1 de Job, uno encuentra que Job era un hombre sumamente rico. Miren lo que dice versículo 1 en adelante. Había en el país de Uz un hombre llamado Job, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es importante rescatar. Versículo 2, le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos en total. Dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000 bueyes, 500 astas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. O sea que este hombre era un multimillonario. Era un hombre que podía jactarse no solamente de tener semejante riqueza, era el más rico de todo el oriente, como dice la palabra acá, sino que era un hombre que tenía una cualidad especial.
Era un hombre que aun cuando sus hijos ya estaban grandes, ya estaban maduros, ya todos habían crecido, él todavía seguía cuidando de la vida moral y espiritual de cada uno de ellos. Dice la palabra que los hijos hacían fiesta cada mes. Los estudiosos dicen que en verdad era Job quien organizaba esas fiestas a fin de que sus hijos pudieran socializarse con otros. Esto es muy interesante. Yo 1000 veces prefiero que mi hija traiga amigos a casa que se vayan a cualquier lado por afuera, ¿verdad? Para estar, no es que uno quiera estar mirando, pero siempre hay que también tener, ¿no es cierto?, cuidado con todo eso. Y parece que Job hacía eso. Pero no solamente eso, nos dice la palabra que Job, después que acababan las fiestas, dice que Job se preocupaba, y esto papás tenemos acá que prestar atención, se preocupaba de que tal vez, ¿verdad?, los hijos pudieran haber ofendido a Dios. La palabra dice, pudieran haber maldecido a Dios. Esa es una palabra muy fuerte, pero literalmente significa eso, haber transgredido los mandamientos de Dios. Y entonces Job oraba, y no solamente oraba, sino que hacía sacrificios por cada uno de ellos. En ese tiempo, los sacrificios eran para pedir perdón a Dios. O sea, eran sacrificios, ¿verdad?, de matar un cordero en ese tiempo, y con la sangre del cordero entonces ellos ofrecían a Dios para perdón, expiación de los pecados, porque ellos decían, no vaya a ser que mis hijos hayan hecho algo malo y Dios entonces haya sido ofendido. Yo leo esto, hermanos, y me pongo a pensar, que cuando nosotros somos padres y Dios nos ha dado ese tremendo, diríamos, privilegio, esa tremenda responsabilidad, ser papá no se acaba cuando el niño cumple 18 años. No estoy diciendo con esto, y mi hija está acá felizmente, ¿verdad? No estoy diciendo esto que yo estoy vigilando a Ana Claudia, pues nunca lo hago, viendo dónde está, totalmente paranoico, porque esa no es la idea. Pero que sí los papás tienen o tenemos la responsabilidad de ver hasta dónde nuestros hijos necesitan no solamente la oración nuestra, sino la intercesión nuestra, para que Dios los cuide, para que Dios los proteja, para que no se desvíen del camino. Esto de acá es importantísimo para nosotros en el día de hoy. A veces yo converso con amigos, ¿verdad?, y que no ven las horas que sus hijos cumplan 18 años para echarlos de la casa. Uno me decía eso, No veo las horas que se vaya ya, cosa que alquilo su cuarto y ya tengo un ingreso más. Esa no es la idea de una paternidad, por lo menos como la palabra nos enseña. Job, aun cuando ya eran grandes, Job se preocupaba por la salud espiritual y moral de sus hijos. Es la pregunta que yo me hago. Yo me preocupo por eso, por Ana Claudia. Ustedes deben preocuparse por sus hijos de la misma manera. Un segundo ejemplo que quiero mencionar es el de Elí, el sacerdote Elí, en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Elí, el sacerdote de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Este más bien es un papá, diríamos, permisivo, es un papá permisivo, o sea, lo permitía todo, pero no era un papá ausente. Porque a veces en nuestros días hablamos mucho de los papás ausentes, padres ausentes, o sea, nunca están en casa, por trabajo, por lo que sea. No, Elí estuvo en casa todo el tiempo.
pero era permisivo. Nos dice la palabra, y voy a leer versículos del 12 en adelante, del primer libro de Samuel, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos. Ya desde ahí nomás te das cuenta que algo había pasado con la crianza o la paternidad de este papá. Él era sacerdote de Dios y sus hijos, ya grandes, maduros, eran impíos. En otras palabras, no querían saber nada de Dios. Y no tenían conocimiento de Jehová. Noten eso. O sea que parece que Elí inclusive había fracasado en enseñar a esos hijos quién era Dios. Ahora, eso sucede, queridos. Y esto para los pastores es una llamada de atención grande. Porque Elí, siendo sacerdote, había criado mal a sus hijos, al punto que sus hijos ni conocían a Dios. Y dice la palabra, era pues, versículo 17, voy a ir saltando algunos versículos para no leer todo. Era pues, dice, muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres, o sea, estos hijos, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes? Miren el 24. Esta es la reprensión de Elí. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes, pues hacen pecar al pueblo de Dios. Esa es toda la reprensión que los hijos reciben. Hijitos, miren, yo escucho que están portándose muy mal. Por favor, pórtense mejor. Esa es toda la reprensión. Y cuando nosotros seguimos leyendo, versículo 27, dice, y vino un varón de Dios a Elí. Este varón de Dios se tiene que entender como un ángel de Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiere intervenir frente a una situación muy difícil, Dios mandaba a sus propios ángeles y en muchos casos Dios mismo se aparecía para hablar con la gente. Es el caso de Abraham, cuando vienen, ¿verdad?, los ángeles, siendo uno de ellos el Señor Jesús, para hablar sobre el pecado de Lot, ¿no?, y de toda esta ciudad de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Es cuando Dios anuncia también a Manoah, el papá de Sansón, que iba a nacer este hombre. Era un acontecimiento muy grande y viene el propio Señor, ¿verdad?, a hablarle. O es cuando Elías está en el desierto totalmente deprimido y Elías como que quiere matarse, suicidarse, y es el Señor mismo quien se le aparece para rescatarlo y todo lo demás. O sea, cuando Dios ve que la situación es muy grave, Dios manda a sus ángeles, o es el propio Señor Jesucristo quien viene a hablar con ellos. Y este es el caso. La cosa era tan seria con Elí y los hijos, que un varón de Dios, un ángel de Dios, baja, sentido figurado, ¿no?, del cielo, baja para hablar con Elí. Y miren lo que les dice. Le dice, versículo 29, ¿por qué? Quizás vamos a leer el versículo 27 para tener un poco más de contexto. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y miren esto, versículo 29. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Este es el pecado de Elí. Dios le había prometido
a Elí que de su familia saldrían los sacerdotes para siempre, para la casa de Israel. O sea, era una familia sacerdotal. Cuando Elí fracasa con sus hijos y Dios manda a este ángel a hablarle, el ángel le dice, ¿te acuerdas que Dios te prometió que de tu casa serían los sacerdotes siempre? Y dice, ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque tú has honrado más a tus hijos que al Señor. Eso es tremendo, hermanos. Ese es un juicio que pocas veces el Señor hace en el Antiguo Testamento. Lo hizo con Saúl también. Cuando Saúl desobedece a Dios, Samuel el profeta le dice a Saúl, Saúl, tú ofendiste a Dios y ahora Dios te ha cortado el reino. Ya no eres más rey de Israel. El rey ahora es ¿quién? David. Y acá le dice lo mismo Elí. Elí, tu familia era la familia sacerdotal. Por haber honrado más a tus hijos que a mí, tu familia será borrada de aquí. Y nos dice la palabra, versículo 34, el ángel le dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, y por fin lo nombra, Ofni y Finés. Ambos morirán en el mismo día. Y así es, cuando uno lee en los siguientes capítulos, uno encuentra que en una batalla que tienen, ¿verdad?, los dos hijos de Elí mueren. Y cuando el emisario va a decirle a Elí, darle la mala noticia que sus hijos habían muerto, dice la palabra, hermanos, que él estaba en una silla y del impacto se cayó, se golpeó la cabeza, se desnucó y ahí nomás murió. Y toda la descendencia de Elí prácticamente fue desterrada. Ahora, ¿qué nos está enseñando la palabra acá? Queridos, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, es el mandamiento más grande. El segundo es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero es amarás a Dios. Eso significa que Dios debe estar por encima de todo. Cuando nuestros hijos ocupan el primer lugar, no interesa quiénes. Entonces todo ese orden de Dios cambia, se trastoca, se trastorna. Y es ahí cuando vienen los problemas grandes en las familias. ¿Por qué a veces hay tantas familias disfuncionales? Y podemos nosotros pensar en problemas económicos, problemas de esto, problemas del otro, y todo tiene razón. Pero cuando uno mira al fondo, uno puede encontrar más si es una familia cristiana, que tal vez se ha fallado en haber sacado a Dios del primer lugar y haber puesto entonces a los hijos, o a la esposa, o al esposo en todo caso, en el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando eso sucede, todo se convierte en un caos. Un tercer ejemplo, Manasés. Estos personajes son pocos vistos, ¿no? Casi no escuchamos mucho de ellos. ¿Cómo? Lindo nombre. Pero Manasés es otro, es el rey de Israel, ¿no? Y Manasés se encuentra en el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Ahora, este capítulo es bien largo, yo voy a rápidamente resumirlo, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Manasés. Manasés es el rey arrepentido, el padre arrepentido. Este capítulo ahí en Segunda Crónicas empieza diciendo que Manasés era un rey muy malvado, ni siquiera malvado, sino muy malvado. Y nos dice el autor de Crónicas que Manasés llevó al pueblo de Israel
a pecar y a pecar y a pecar más contra Dios, al punto que apartó, o sea, descarrió a todo el pueblo de Israel de la adoración correcta que se le debería dar. En ese tiempo, se acostumbraba a adorar a los dioses, a las deidades, en las colinas, en los lugares altos. En Israel hay muchas colinas, muchos lugares. Y entonces, especialmente, hermanos, especialmente cuando estamos hablando del pueblo de Dios, en alguna de las colinas altas se adoraba a Dios, ahí se adoraba a Jehová de los ejércitos. Pero cuando venían entonces los pueblos distintos, diferentes a Israel, se apoderaban de esas colinas y ahí ponían los altares a sus dioses. Y llegó un momento en que Israel estaba rodeado de colinas con altares a cantidad de dioses. Lo triste es que Manasés, en lugar de prohibir eso, más bien Manasés lo incentivaba. O sea, Manasés no hacía nada para, diríamos, frenar aquello, sino que el pueblo de Israel cada vez más y más y más se volvía idólatra y pecaba contra Dios. Y en el versículo 10 de 2 Crónica 33, Dios entonces le advierte a Manasés y le advierte al pueblo de Israel que si seguían así, Dios les mandaría un juicio. Hermanos, Dios no es un Dios de castigo. Quizá tenemos que decir eso, ¿verdad? O sea, Dios no es un policía que anda con su vara, ¿no? Viendo a ver quién se porta mal para darte un palazo en la cabeza, qué sé yo, lo que sea. Cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, las consecuencias que nosotros mismos sufrimos son castigos. Pero no es porque Dios te mete un palo, sino porque tú desobedeces, infringes la ley y eso entonces se convierte en un castigo para ti. Yo les he dicho acá a ustedes, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos nuestros dedos en ese enchufe pelado, los dos cables, nos vamos a electrocutar. ¿Por qué? Porque hay una ley. La ley es que ese dos cables pelados, si yo los agarro, yo me voy a electrocutar. Eso no necesitamos hacer mucho razonamiento para eso. Y lo mismo pasa con las leyes espirituales de Dios. Dios dijo, no tendrán ídolos delante de mí. Cuando uno quebranta eso, rompe esa ley, las consecuencias uno entonces las experimenta. Y claro, la gente se asombra y dice, no, pero Dios lo ha castigado. Dios no te castigó. Tú rompiste la ley y tú sufres las consecuencias. Y Dios ahora le advierte a Manasés acá, Manasés, sigue así y entonces vendrá el cautiverio, o sea, a todo Israel, a Judá, lo llevarán cautivos, esclavos, ¿no es cierto?, porque se han apartado de mí. Naturalmente, Manasés no hizo caso y así sucedió. Versículos 12 al 14 encontramos entonces que el pueblo fue llevado en cautiverio y es estando en el cautiverio que Manasés entonces se arrepiente. Y esos versículos 12 al 14 ustedes pueden leerlo luego en casa, es muy bonito porque Manasés reconoce de corazón que había hecho mal delante de Dios. Y de todo corazón Manasés se arrepiente. Y hermanos, acá sucede otra cosa interesante. Nos dice la palabra que Dios entonces lo perdona. Y Manasés no solamente lo perdona, sino que lo vuelve a poner como rey. Mucho se habla, hermanos, acá en nuestro país de las segundas oportunidades, ¿no? Second chance. Y nos gusta a todos esa expresión. Todos tenemos una segunda oportunidad. Eso es cierto y no es cierto. Por lo menos la Biblia no lo enseña.
Pero en este caso a Manasés sí Dios le dio una segunda oportunidad. Y Manasés empezó esa segunda oportunidad bien. Pero saben, nos dice la palabra que las consecuencias de su rebeldía, de su pecado, de sus acciones, no pudo borrar la influencia que había tenido sobre su propio hijo Amón, que siguió el mal ejemplo de su papá, y aún peor. Al punto, nos dice el mismo capítulo que estamos leyendo de Crónicas, que el pueblo mató a Amón, el hijo de Manasés, por lo malo que era. Ahora, estos son ejemplos muy duros, hermanos, demasiado duros. Pero a mí solamente me hace pensar en una cosa. Yo soy papá. Y tal vez yo como papá cometo cantidad de errores, cometo cantidad de faltas y de pronto a mi hija la influencio mal. Y llegará un momento en que yo me arrepiento y vuelvo a los caminos de Dios, pero es muy posible que mis hijos, por toda la influencia mala que recibieron, se aparten de Dios y nunca más vuelvan a Dios. Eso es muy serio. ¿Me explico, hermanos? Yo sé que quizá este mensaje para el Día del Padre no es el más políticamente correcto, pero yo les digo que esto es muy serio. Yo no estoy diciendo que Ana Claudia va a pagar por mis pecados, porque la palabra no enseña eso. Pero lo que yo sí estoy diciendo es que nosotros como padres tenemos que caminar con cuidado, porque la influencia, el legado que estamos dejando a nuestros hijos y aún a nuestros nietos, cuidado, es muy grande. Y muchas veces nuestros hijos pueden desviarse, como el caso de Amón, y perder entonces lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el camino del Señor. Pero vamos con el último, que es una nota mucho más más bonita, ¿verdad? Es el caso de Jairo, este hombre importante de la sinagoga. Marcos capítulo 5. Jairo. Yo lo he titulado El Padre Preocupado. Jairo, el Padre Preocupado. Nos dice la palabra, así voy a leer versículos 22 en adelante de Marcos capítulo 5. En esto llega uno de los dirigentes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, miren esto, al ver a Jesús, cae ante sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hijita está a punto de morir. Ven a poner las manos sobre ella para que se cure y viva. Y se fue con él, y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Los siguientes versículos, Marcos cambia la escena y aparece entonces una mujer enferma que le toca o busca la sanidad de Jesús. Era la mujer que tenía hemorragias y quería llegar, no a hablar ni pedirle nada a Jesús, porque en ese tiempo las mujeres no hablaban con los hombres, pero la mujer decía: si solo le toco el manto a Jesús, seré sana. Y miren ustedes que Jesús está con el principal de la sinagoga, un hombre muy importante. Pasan dos cosas acá que a mí en verdad me fascina mucho. Hermanos, en nuestros días, si un hombre importante se acercara a Jesús, el hombre importante le diría a toda la multitud y al propio Jesús: es que yo llegué primero
por favor ven a mi casa y atiende mi pedido. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre importante. Soy un VIP. Pero Jesús como que no hizo diferencia. Pero me llama la atención por el otro lado este principal, este Jairo, que en lugar de enojarse y hacerle un escándalo, se quedó todo el rato con el Señor, esperando que el Señor se desocupara, porque ustedes recuerdan quizá el diálogo, ¿no? La mujer enferma llega a tocar el manto del Señor y el Señor dice, alguien me tocó, y claro, los discípulos decían, Señor, tú no estás bromeando. Hay cantidad de gente acá que te toca, te empuja, etcétera, y tú dices, ¿quién me tocó? Eso debió haber tomado varios minutos, pero ahí está Jairo esperando pacientemente, él siendo una autoridad, él siendo un hombre importante que todos conocían, esperando que Jesús se desocupara, quedara libre para atenderlo. La mujer sanó, y yo imagino que eso fue parte también de la espera, para alimentar la fe de este hombre. Porque cuando Jairo ve que esta mujer con solo haber tocado el manto quedó sana, Jairo me imagino que habrá dicho, yo de acá no me muevo. Porque si este hombre con solo que le toquen el manto sana, imagínense si va a mi casa y pone su mano sobre mi hija inmediatamente queda. Me explico, hermano, para todo hay un propósito. La paciencia de Jairo me llama la atención. Y dice entonces en el versículo 35, todavía estaba él hablando, o sea, Jesús estaba hablando después que se sana la mujer, cuando de casa del dirigente de la sinagoga llegan unos diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, no haciendo caso de lo que se hablaba, le dice al dirigente de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie la acompañase, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegan a la casa del dirigente de la sinagoga y allí observa el alboroto y los que lloraban, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entrando les dijo, ¿por qué están llorando? La niña no está muerta, ella está durmiendo. Y se reían de él. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La gente burlándose de Jesús. Y el Señor nos dice, les dice a ellos, ¿verdad? Fuera todos. Y toma consigo al padre de la niña Jairo y a la madre y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Y enseguida se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Al instante quedaron fuera de sí, o sea, la gente, ¿no es cierto?, llenos de asombro. La historia de este papá me conmueve mucho. Uno, porque deja su orgullo, un hombre muy importante yendo a buscar ayuda a un hombre que la gente no estaba segura quién era Jesús, si era en verdad un charlatán o lo que sea. Dos, un hombre que tiene mucha paciencia, sabe la necesidad de la hija y no le importa esperar que Jesús todavía atienda a esta mujer antes de preocuparse por él. Pero tercero, que este hombre nunca pierde la fe. Nunca pierde la fe. Y aun cuando ya la hija está muerta, porque la hija estaba muerta, imagínate si la gente no va a saber quién estaba muerto o no. Este hombre siguió hasta el final a Jesús. Hermanos, la enseñanza más grande para mí es esto. Lo mejor que un papá puede dar a su hijo es a Jesús.
¿Verdad? Eso es lo mejor. Eso es lo más grande. Lo más grande que yo puedo darle a Ana Claudia es Jesús. Olvídense de herencias, olvídense de cosas, olvídense. La hija necesitaba la sanidad del Señor. Y Jairo sabía dónde recurrir. Y fue a buscar a Jesús y lo trajo a su casa. Y la hija vivió para contarlo. La pregunta es, ¿qué le estamos dando a nuestros hijos? Es bueno darles lo que ellos necesitan. Es bueno darle comodidad en el hogar, más acá en nuestros países, ¿verdad? De tanta abundancia. Todo eso es bueno. Pero lo mejor que yo por lo menos puedo dar a Ana Claudia es el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Cristo. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás. Porque si Ana Claudia no tiene eso, ella espiritualmente está muerta. Espiritualmente está muerta. ¿Me explico, hermano? Que Dios nos ayude. A los papás en este domingo, Día del Padre, que nos ayude a evaluar lo que estamos haciendo, que el Señor nos ayude a mirar quizá con otros ojos la paternidad, a ser ejemplo a nuestros hijos y por sobre todo darle a nuestros hijos lo mejor que podemos, que es a Cristo. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta palabra y gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, esta mañana. Y como papás, te damos gracias por nuestros hijos. Yo te doy gracias por mi hija. Gracias, Señor. Yo te pido que tú a todos los papás nos llenes de sabiduría, nos llenes de sensibilidad espiritual para guiarlos en tus caminos. Padre, estos ejemplos que hemos visto en la Biblia, algunos son tan fuertes, tan fuertes, pero que igual, Señor, nos ayudan a entender la seriedad de lo que significa ser papá. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a los padres de nuestra iglesia, a todos los papás, a los que no están acá también. Y los que ya tenemos hijos grandes, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a seguir cuidándolos espiritualmente, moralmente, como hacía Job. Y Señor, a los que tienen nietos, Señor, bendícelos también, porque de una u otra manera, Padre, ellos también están dejando una huella en sus nietos. Otra vez, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Carlitos, por favor, vamos a levantar nuestras ofrendas, queridos.